De la siguiente magnitud eléctrica que vamos a hablar, de las magnitudes básicas, va a ser la resistencia. La resistencia ya os suena del año pasado porque hemos hablado de ella cuando hablamos de las propiedades de los materiales. Hablábamos de materiales conductores o materiales aislantes en función de que dejaran o no dejaran pasar la electricidad. Vale, si tuviéramos que definir la resistencia, hablaríamos de la dificultad que ofrecen ciertos materiales para dejar pasar a los electrones. Fijaros en esta animación, ¿vale? Así bajaría sin resistencia, así bajaría el esquiador con resistencia. ¿Qué vemos? Que el tiempo que tarda en hacer el mismo trayecto es mucho mayor con resistencia que sin ella. Es decir, en un circuito eléctrico, cuando hablamos de resistencia, no decimos que no dejen pasar a los electrones, sino que dificulta muchísimo su paso, llegando a lo mejor en algún momento a entorpecerlo totalmente. La resistencia lo vamos a indicar con la letra R y lo vamos a medir en una unidad que se llama ohmio. Esto nos tiene que quedar claro. Si nos vamos a esta animación, podremos entender un poquito mejor la diferencia entre resistencia y resistividad. Fijaros en este circuito que tenemos aquí. Tenemos un interruptor, bueno, en este caso sería un pulsador, tenemos una pila, tenemos una bombilla y podemos alternar en poner un trozo de madera o un trozo de cobre. Vamos a fijarnos qué sucede en el circuito cuando colocamos madera. Si le damos al pulsador, aunque hayamos cerrado el circuito, no pasa corriente porque la madera es un material aislante, no permite el paso de la corriente eléctrica a través de él. Miremos lo que sucede cuando sustituimos la madera por un trozo de cobre. Ahora sí que deja pasar la electricidad. ¿Por qué? Porque el cobre es un metal y por lo tanto es un material conductor de la electricidad. Esto sería, a modo de representación, la actitud entre, o sea, cómo se comportarían los materiales conductores y los materiales aislantes. Los materiales conductores permiten el flujo de electrones a través de ellos y los materiales aislantes no. Esto tiene que ver, está relacionado con el tipo de enlace que tienen cada uno de ellos. Los materiales aislantes tienen un enlace covalente, que ya veréis en física y química, y los materiales conductores tienen un enlace metálico, que también veréis. Estos se caracterizan por tener electrones libres que se pueden mover, mientras que estos no tienen electrones libres que puedan moverse dentro de ellos. Materiales conductores, como ya hemos dicho, los metales; materiales aislantes, la madera, el plástico, los materiales cerámicos, los materiales pétreos y los materiales textiles. Si viéramos por dentro un trozo de metal, ¿qué veríamos en su interior? Pues veríamos algo así. Veríamos que los electrones de la última capa son lo que se denominan electrones libres, que pueden saltar, no están muy anclados, muy atados por su propio núcleo y pueden saltar de un lado a otro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando a un material de este tipo le colocamos lo que luego ya veremos, una diferencia de potencial? Que esto, para que lo entendáis, es si ponemos los bornes de una pila en cada uno de los extremos. Pues los electrones harían esto: se moverían hacia el borne positivo de la pila. Aquí hay un movimiento de electrones con una dirección y sentido determinado, por lo tanto hay una corriente eléctrica. ¿Qué sucedería en un material no conductor? Si os fijáis, los electrones no saltan de un átomo a otro. Se mantienen siempre atados a su propio núcleo por el enlace covalente que os decía. Si ahora aquí aplicamos una diferencia de potencial, no sucedería nada, no se podrían mover. Los metales, los mejores conductores. El mejor conductor sería la plata, el cobre y el oro, de los más habituales. ¿Por qué no utilizamos plata en lugar de cobre para hacer los cables eléctricos? Pues básicamente porque la plata es más cara que el cobre. ¿Os fijasteis? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede
a medida que nos alejamos? Pues que la bombilla se apaga. ¿Qué quiere explicarnos con esto? Quiere decirnos que el conductor, aunque nosotros para los cálculos despreciemos la resistencia que ofrece el conductor, que cuanto más largo es un conductor, más resistencia ofrece. Entonces, aparte en la resistencia, aparte del tipo de material, que conduzca mejor o que conduzca peor, también va a influir lo largo que sea el cable. ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia veis entre este cable? ¿Vale? Fijaros en el cable y este otro. ¿Qué pasa aquí? Que, fijaros, es más fino y lo vamos haciendo más grueso. También nos va a influir en la resistencia el grosor del cable. Cuanto más grueso sea el cable, con más facilidad van a pasar los electrones. Entonces, resumimos. Vale, resumimos. La resistencia de un material va a depender de tres factores. Del tipo de material, que es lo que denotamos con esta letra griega ρ, que significa resistividad. Y también va a depender de la longitud. Es decir, cuanto más largo sea el cable, más resistencia nos va a ofrecer. Y también va a depender del ancho del cable, de la sección. Y esto es inversamente proporcional. Cuanto más ancho sea el cable, menos resistencia va a tener. Entonces, a modo de resumen y para finalizar, lo que le dicen aquí, pequeño electrón, si quieres encontrar el camino más fácil, con menos resistencia, tienes que escoger cables cortos y gruesos y que estén fabricados con materiales de menos resistividad. Vamos a trabajar poco con estos conceptos, pero simplemente para que os suenen. Y hasta aquí el vídeo correspondiente a resistencia.